La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Francisco I. Madero, el 20 de noviembre de 1910, proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz. El conflicto armado se inició en el norte del país. Posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. Francisco I. Madero asume la presidencia del país. Su mandato se caracterizó por encabezar un gobierno democrático preocupado por las condiciones de vida del pueblo llano, aunque no sabría satisfacer las aspiraciones de cambio social que tendrían las masas revolucionarias, lo cual provocó alzamientos armados como el del campesino Emiliano Zapata o la rebelión de Pascual Orozco. Cuando Francisco I. Madero llegó a la presidencia de México, mantuvo vínculos con personas afines a Porfirio Díaz, tratando de mantener la estabilidad económica, social y de preservar la inversión extranjera. No realizó grandes reformas en la infraestructura de gobierno y conservó intacto el ejército federal porfirista, licenciado a las tropas rebeldes. Cuando algunos revolucionarios lo abandonaron, llamó al general Victoriano Huerta para luchar contra Pascual Orozco y Emiliano Zapata, que se habían levantado en armas. Las élites militares se sumaron a la oposición buscando la oportunidad para derrocarlo. Entre los dirigentes de este movimiento estaban el general Bernardo Reyes y el general Félix Díaz, que contaban con el apoyo de los porfiristas en el exilio. Los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz, acompañados del empresario Cecilio Ocón, se reunieron en octubre de 1912 en La Habana, Cuba. Su intención era organizar una conspiración para derrocar a Madero, por lo que más tarde visitaron en la cárcel a Reyes y a Díaz, quienes estuvieron de acuerdo con los planes. La sublevación inició la madrugada del domingo 9 de febrero de 1913 en la Ciudad de México, cuando los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz levantaron en armas a un grupo de cadetes de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan, así como a la tropa del cuartel de Tacubaya. Sus objetivos eran el Palacio Nacional para capturar al secretario de Guerra Ángel García Peña, la prisión de Santiago Tlatelolco para liberar al general Bernardo Reyes y la prisión de Lecumberri para liberar al general Félix Díaz. Un grupo de la vanguardia de la Escuela de Aspirantes logró tomar el control del Palacio Nacional, haciendo prisioneros a García Peña y Gustavo Amadero, quien había pasado la noche investigando los movimientos de la conspiración y ya había puesto al tanto de los hechos al presidente y al intendente del sitio, Adolfo Basó. Sin embargo, gracias a la pronta reacción del general Lauro Villar, fiel al gobierno de Madero, el palacio fue recuperado y los prisioneros liberados. En la mañana del 10 de febrero, Madero y Ángeles llegaron a la capital por el rumbo de Xochimilco y Tepepan. Fueron recibidos por el ministro de Guerra, Ángel García Peña. A pesar de la insistencia del presidente para nombrar a Ángeles como jefe de la plaza, el ministro ignoró la petición y decidió respetar el escalafón militar manteniendo a Huerta en el mando. A las 10:30 del 11 de febrero comenzaron las acciones bélicas. Huerta ordenó el ataque de artillería, pero solo le proporcionó a Ángeles obuses de metralleta que no hacían ningún daño a la ciudadela, y a Rubio Navarrete no le dejó claros sus objetivos. Siguiendo el plan acordado, las 4 columnas de leales realizaron un avance frontal, siendo el blanco directo de los rebeldes. El 12 de febrero el fuego de artillería comenzó a las 6 de la mañana. Los golpistas dirigieron disparos a la cárcel de Belén, provocando un motín y un intento de fuga masiva. Varios de los prófugos se unieron al alzamiento. La táctica de la tropa felicista consistió en disparar gran parte de las granadas almacenadas, al parecer con la finalidad de producir un efecto propagandístico para atraer la atención y posible intervención estadounidense. 13 de febrero, el cañoneo persistió. De esta forma los rebeldes demostraron que lo tenían a su alcance. La lucha armada se extendió por las calles de Victoria, Morelos y Doctor Vertis. Cayeron granadas que dañaron al Club Americano, ubicado en la esquina de las calles de San Francisco y Gante, y al Casino Alemán, en la calle de López. Los golpistas se apoderaron de la torre de la iglesia del Campo Florido, haciendo de este lugar el escenario principal de los combates.
El 14 de febrero llegaron a la capital las tropas de Oaxaca. Por otra parte, el general Aureliano Blanquet, que se encontraba en Toluca combatiendo al zapatismo, al mando del 29 Batallón, llegó a la periferia de la Ciudad de México y permaneció en los llanos de Tlaxpana por órdenes de Huerta. Las nuevas tropas entraron en acción durante el transcurso del día, pero con resultados adversos. Dos compañías defeccionaron y se pasaron al lado de los rebeldes. 15 de febrero, el embajador Wilson, que apoyaba los planes de los golpistas, estuvo enterado desde el principio del posible convenio con los rebeldes y lo notificó al gobierno de Estados Unidos. A las 2 de la mañana del 16 de febrero se pactó un armisticio por 24 horas. En el transcurso de la mañana, un grupo de carros violaron el armisticio para penetrar en la ciudadela para entregar provisiones a los rebeldes, quienes además realizaron avances en la periferia de la ciudadela para instalar sus ametralladoras. A las 2 p.m. el fuego se reinició. La torre de la sexta demarcación de la policía fue destruida por el bombardeo. Después de varios días de tensión, Francisco y Madero, junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, fueron apresados. Esto ocurrió el 17 de febrero. A la par, el embajador norteamericano Henry Lane Wilson ofreció las instalaciones de la embajada norteamericana para que junto con Huerta y Díaz pudieran pulir los últimos detalles de su traición por medio del conocido Pacto de la Embajada. En dicho pacto se desconocía el gobierno de Madero y se imponía a Huerta como presidente. Poco tiempo después, el hermano de Francisco, Gustavo Madero, fue torturado y asesinado el 18 de febrero en el cuartel de la Ciudadela. 3 días después, Francisco y José María también fueron acribillados a traición, sin importar cuánto intervinieron los ministros de Cuba, Chile y Japón, para que se respetara la vida de los dirigentes. De manera cínica, el embajador Wilson argumentó que él no podría interferir en los asuntos de México. Después de dichos asesinatos, una tranquilidad aparente invadió al país. El 20 de febrero de 1913, Victoriano Huerta se instaló en el Palacio Nacional durante 17 largos meses e instauró un régimen dictatorial hasta la llegada de un nuevo líder revolucionario, Venustiano Carranza. Así es que si te preguntan sobre la decena trágica, tú ya sabrás qué fue lo que pasó. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Ya me despido de mis amigos, ay me dispensan la indiscreción.